Javier Marcos, de Industriales Embajadores. ¿Vale? Que ha sido la persona coordinadora de ese grupo de trabajo de aulas informáticas que emanó de esas reuniones con el vicerrectorado sobre la definición de un servicio de informática. Tengo que mencionar que con él estaban Javier Maroto, de Minas, Ginés Bravo, también, de Informática, Ángel Martínez, de Montes, Daniel Andrés, de Agrícolas, Javier Cáceres, de Aeronáuticos y José Antonio Vilar, del Rectorado. Es uno de esos informes, el de aulas informáticas, que refleja un poco, bueno, por la situación actual de cómo está en la universidad, en las distintas escuelas y rectorado, el tema de la gestión de las aulas informáticas, pues luego con una serie de cuestiones y recomendaciones que se expresan en ese informe. Tengo que agradecer al vicerrector que me diera permiso para poder presentarlo en estas jornadas. Cedo la palabra a Javier Maroto. ¿De acuerdo? Buenos días a todos. Como nos bien ha comentado Juan, mi exposición va a ir sobre la gestión que hacemos en la Escuela de Minas. Bueno, la experiencia que hemos tenido en los últimos años en la Escuela de Minas. Nosotros empezamos con una infraestructura y con los años hemos ido cambiando las condiciones, las necesidades que tenemos y hemos ido evolucionando. Esto es un poco el índice de la presentación. Hablaré sobre las necesidades que tenemos a día de hoy, en base a qué trabajamos, la infraestructura que hemos montado para la gestión de aulas, la reserva de espacios, que también es algo importante que se pone en tela de juicio muchas veces, y sobre todo por el problema que surge a la hora de la utilización y la compartición de los recursos. Porque una herramienta, las posibles herramientas y el Open Genesis. Las conclusiones las dirá nuestro compañero Javier Marcos. Nosotros en la Escuela de Minas tenemos una serie de necesidades que con los años se han ido afianzando, que nos han ido facilitando el trabajo y permitiendo que el servicio tenga una calidad bastante aceptable. Por un lado es la gestión de las aulas, la reserva. Me parece que no, pero si todo depende de las mismas personas que tienen que hacer la reserva de las aulas, siempre hay un cuello de botella. Nosotros por eso en su momento pusimos una herramienta de gestión de espacios que hemos cambiado hace poco y que nos permite una gestión bastante versátil. Además, de esta manera, no es necesario que haya un informático que esté pendiente de un informático para la reserva de los espacios y la utilización. De hecho, se consulta la aplicación y en la aplicación lo reservan los profesores o quien necesita dar clases y luego los BD les habla e iniciar las aulas, no tenemos que participar nosotros. También una necesidad que se vio es la de tener una unidad compartida. En algunos centros cada alumno tiene su propio usuario y su contraseña. Nosotros, por infraestructura y por problemas de personal, no hemos podido nunca llegar a ese nivel. Es un objetivo que imagino que tarde o temprano abordaremos a nivel universitario, que tener un catálogo de servicios, pero a día de hoy nosotros tenemos una unidad de almacenamiento común. Luego también otra necesidad que ha ido surgiendo con los años es el tema del control de acceso a los recursos. Por un lado, que cuando hay un examen, pues no puedan acceder o bien a Internet o bien no puedan acceder a los recursos compartidos o no puedan acceder a los dos. Es algo que con los años se ha visto que la infraestructura que tenemos nos permite una gestión sencilla y es la que mantenemos. Luego, en cuanto al mantenimiento de los ordenadores, tenemos dos tipos, por decirlo como dos tipos de ordenadores. Bueno, más que ordenadores, dos sistemas operativos que permiten tener dos gestiones. Una que es la parte de docencia y una especial. En la parte de docencia es donde se instalan todos los programas para que nosotros aseguramos de esta manera que la docencia siempre va a estar en funcionamiento, que nadie va a cambiar una configuración y va a dejar de funcionar los ordenadores. Esto nos ha pasado ya. Antes teníamos los ordenadores que estaban abiertos y dan una clase, modifican la configuración y el profesor que viene después no tiene clase. Entonces, en su momento decidimos tener dos particiones, dos sistemas operativos, uno que le llamamos el de docencia, que es donde están instaladas todas las aplicaciones que nos solicitan, y luego una especial, que es donde está instalado, donde tienen acceso para poder instalar sus propias aplicaciones, donde pueden hacer sus propias pruebas y de esa manera, si alguien necesita urgentemente una instalación de un software propietario, siempre tiene un sitio donde poder o instalar su software o hacer sus pruebas. Luego también vimos con el tiempo que necesitábamos una herramienta de replicación porque
siendo en todos los sitios más o menos estamos igual a nivel de personal, entonces no puedes llevar 180 ordenadores con un grupo de 5 personas en las cuales se van instalando los ordenadores uno a uno. Y algo también muy importante es que queríamos una plataforma Ubuntu Debian que nos permite una fácil gestión con una optimización de recursos. En este aspecto hay herramientas que van sobre el mundo Windows, pero nosotros ni las hemos mirado. Siempre hemos valorado que con una plataforma Linux, con menor requerimiento hardware, tiene mejor rendimiento. Y bueno, esta es la infraestructura que tenemos montada. Tenemos todas las aulas en una red privada. Tenemos un servidor que hace de firewall, de servidor de DNS y de DHCP. Las licencias que se utilizan dentro de las aulas para la utilización de software específico, porque nosotros tenemos software que, industriales también comparte con nosotros algún software y luego los profesores también utilizan un software muy propietario referente al tema minero, de energía y similar que no se utiliza en otros sitios y que además las licencias se compran allí y se dan al centro. Un servidor de replicación, en nuestro caso un OpenGenesis, una unidad de red, un servidor con unidad de red, donde una vez al mes, ahí en este servidor lo que se hace es que los alumnos tienen acceso libre para escribir no todo tipo de archivos, porque ya hemos tenido experiencia de que si dejábamos ejecutables era un centro de virus, si dejábamos imágenes era un centro de pirateo, entonces pueden dejar documentos doc, que ellos siempre cogen y hacen lo mismo, hacen lo que quieren compartir de manera legal o ilegal, modifican la extensión y lo dejan ahí. Entonces, una vez al mes se va borrando la información que tenemos ahí y con esto más o menos el funcionamiento es bastante aceptable y no hay muchas quejas de utilización. Con respecto a los espacios, pues en principio teníamos una aplicación que desarrollamos nosotros, pero esta aplicación con el tiempo se ha quedado obsoleta y hemos pasado a utilizar una herramienta que además nos la recomendaron, no sé si fue aquí en Agrónomos o en otro sitio, que es el MRBS. Es una herramienta open source, es una plataforma web, nosotros la tenemos modificada para que pueda consultar y se pueda autenticar contra el servidor de autenticación del rectorado, de tal manera que los profesores pueden entrar con su usuario y su contraseña sin tener que hacer una autenticación independiente, que es lo que teníamos antes y daba muchos problemas. Luego también la configuración es muy versátil en cuanto a las posibilidades de los espacios que tiene y las opciones de configuración. Trabaja con PHP MySQL, lo que nos ha permitido modificar la herramienta para hacer la modificación del ELEDAP, porque si dejábamos la autenticación contra el ELEDAP del rectorado, los alumnos también podían hacer reservas. Entonces tuvimos que entrar, hacer una pequeña modificación para que solo entre personal con @upn.es. Los alumnos no pueden entrar. Permite hacer una selección de horas, permite reservar varios días, de varias semanas, repeticiones. Es muy versátil, muy fácil de instalar y muy fácil de utilizar por parte de los usuarios. Y bueno, en cuanto a la replicación, aquí es la parte más importante de la presentación. Nosotros en su momento vimos que en instalar un ordenador tardábamos N horas. Cuando nosotros empezamos en la escuela, no gestionábamos las aulas, pero la gestionaban profesores. Con el tiempo esa gestión nos la fueron cediendo a nosotros. Y, evidentemente, teníamos un número de ordenadores que cada vez que teníamos que hacer alguna actualización teníamos que ir uno a uno instalando las cosas. Desde el primer momento vimos que eso era un trabajo insufrible y que además muy repetitivo, con lo cual intentamos buscar una herramienta que en vez de tener que estar instalando un ordenador N horas, si luego tienes un aula que tiene 25, 30, 40, 50 puestos, lo multiplicas por 50. Entonces, en su momento vimos que lo suyo es instalar un ordenador. Este ordenador se copia en un servidor y luego se replican todos. Existe la opción también de coger y hacer un CD y coger y replicarlo, pero esta replicación viene a ser lo mismo porque tienes que ir uno a uno, instalando, recuperando y a la larga no es una buena gestión. En su momento nosotros empezamos a trabajar con el Rembo, esa herramienta maravillosa que teníamos en la universidad y que a muchos nos ha salvado la vida, porque nosotros, por ejemplo, crecimos y empezamos a crecer, las aulas fueron creciendo, empezamos con un aula que tenía 40 puestos y hemos llegado a tener 180 ordenadores en aulas, si no alguno más. Entonces, en su momento trabajamos con Rembo, el Rembo
fue comprado por IBM. Al ser comprado por IBM, el tema de la licencia cambió y se dejó del Rainbow y buscamos una herramienta. Nosotros hemos llegado a probar el DRBL, Clonecilla lo probamos pero muy por encima, el FOC lo hemos probado también pero tampoco lo llegamos a utilizar en serio, y con el que nos pusimos es cuando pasamos del Rainbow, nos pusimos con OpenGenesis porque nos parecía una herramienta gratuita, nos parecía una herramienta open source. Nos parece una herramienta que es de código abierto, está basada en proyectos universitarios, avalado por 5 universidades españolas, está vivo, siguen desarrollando nuevas versiones, aun siendo un proyecto interuniversitario, está avalado por Reciris también, tiene el apoyo de Reciris, hay un grupo de desarrollo y nosotros la verdad es que a día de hoy estamos muy contentos con él. Dentro de sus características, trabaja con un servidor web y el servidor web es un Apache, que más o menos todo el mundo conoce. Apache con PHP, que mejor que peor es fácilmente admisible. Puede tener una base de datos, y la base de datos, por supuesto, es un MySQL, también abierto. El direccionamiento se basa en un DHCP, puede ser interno o puede ser externo. Y el DHCP también es, deciros que todo esto corre sobre plataforma Linux. Antes de nada, nosotros al menos lo tenemos configurado sobre plataforma Linux. No sé si va sobre Windows, porque la verdad es que ni nos lo hemos planteado. Nosotros, los servidores, siempre hemos sido, ya os decimos, los más seguros y los más confiables para nosotros son los Linux. Entonces, los DHCP pues son la versión que tenemos en DHCP, la que corresponda. Samba, para la compartición de archivos dentro de la propia carpeta. TFTP para transferencia de información, BitTorrent, que también existe la posibilidad de distribuir software utilizando el BitTorrent, y luego los scripts de configuración de los programas se utilizan con Bash. El OpenGenesis tiene una serie de características, como podéis ver aquí en la transparencia: clonación de equipos, gestión de particionado, se hace el particionamiento desde la propia herramienta, no tienes que ir uno a uno particionando, la administración es completamente por interfaz. Los perfiles de administración son en la versión que tenemos nosotros son muy limitados, en la nueva creemos que va más allá, hay un gestión gráfico para los usuarios, se puede acceder por SSH, hay una API de programación, y escalabilidad en cuanto a servidores, hay un inventario hardware y software de lo que está instalado, la ejecución de script y la creación automática y personalizada de menús. El funcionamiento del OpenGenesis viene a ser, se divide en dos partes. Una parte que es la arquitectura de la consola, o la consola del OpenGenesis, y luego el repositorio. En la consola donde está el servidor web y donde está el administrador del servidor de base de datos. No es un servidor de administrador, sino que es un servicio de administración. Me he confundido ahí. Y luego habla con el servidor de repositorio. ¿Por qué? Porque esto teóricamente puede dividir el servidor, la consola, con N repositorios. El funcionamiento es que tú arrancas un ordenador, arranca por PXE, coge la información del DHCP, su dirección IP, coge la información por TFTP del servidor del repositorio, carga un mini núcleo, un mini sistema operativo, donde en el propio servidor tienes un servidor de SSH, tienes una página web en local, tienes una serie de cosas, pero todo en el propio servidor. A partir de ahí se comunica con el servidor mediante el motor de clonación para el particionado, replicación, la ejecución de script, y luego ya se puede o bien arrancar o bien recuperar imágenes según las necesidades. Los posibles despliegues que puede tener el OpenGenesis, como os comentaba antes, es que tú puedes tener una consola repositorio en el mismo servidor, puedes tenerlo dividido en diferentes servidores según el rendimiento que requieras, o puedes tener varios repositorios. Nosotros la opción de tener varios repositorios lo intentamos y la verdad es que no lo conseguimos que no funcionara. Vimos que había un problema en cuanto al desarrollo, que creemos que la nueva versión ya estará corregido. Una de las características interesantes que tiene el OpenGenesis es que a la hora de recuperar se pueden utilizar 3 protocolos: Unicast, Multicast y BitTorrent. El BitTorrent es algo muy interesante en aquellos sitios en los que no hay una comunicación muy fluida, porque en vez de tener que estar tirando todo por multicast del servidor o por unicast uno a uno, si se recupera un ordenador y luego entre ellos se empieza a recuperar la información, como es el protocolo BitTorrent, teóricamente el rendimiento tiene que funcionar bastante.
Nosotros lo hemos intentado, pero por problema de tiempo no lo hemos podido llegar a implementar. Pero lo hemos llegado a probar, le hicimos un par de pruebas, pero hubo que descartarlo. El modo normal de trabajo con el OpenGenesis es este que veis aquí. Te conectas a la consola se conecta con el servidor de repositorio y el servidor de repositorio da las instrucciones al servidor. Porque hay dos opciones. Casi todo funciona así. Lo único que puedes tener directamente el software almacenado en el servidor o puedes tenerlo en local, porque el OpenGenesis tiene esta distribución. Tiene la caché local, donde tú almacenas cuando se descarga la información, se descarga en modo comprimido. Y luego, cuando se recuperan los sistemas que tú quieras tener. De tal manera que si tú has descargado la imagen en local y la tienes en caché, lo que haces es que ya no vas al servidor y la recuperación, la restauración del sistema es mucho, mucho más rápido. No tienes que estar conectándote al servidor, descargando la imagen, sino que se restaura. Nosotros en la escuela tenemos esta configuración. Tenemos una partición que es de docencia y una especial. Y además con esta estructura, esto es una página web HTML pura y dura, que tú entras, la pones, le das a cuando pincho un botón, ejecuta un script, cuando pincho otro botón, ejecuto otro script y es completamente configurable. Estamos intentando hacer una evolución de esta parte para que se pueda llegar a recuperar los ordenadores en local en cualquier momento, que incluso los alumnos, si tienen algún problema con el sistema operativo, puedan recuperarlo. No hemos llegado al desarrollo completo, pero hemos hecho nuestros pinitos. En una fase previa llegamos a tener esta, que es tener 3 sistemas operativos y funcionando los 3, con una partición Linux. Lo que pasa es que la partición Linux al final la quitamos porque no tenía mucho sentido. Nadie la utilizaba y era un espacio y un trabajo que nosotros realizábamos. Pero se comparte perfectamente los sistemas operativos. De hecho, funciona Windows 7, funciona Windows XP. Hemos hecho pruebas con el Windows 10 sin activar, pero funciona también en el mismo ordenador. Y trabajando sobre el mismo equipo o equipos de las características similares lo hemos llegado a funcionar. En la parte de la partición especial, donde pone especial, tenemos un usuario y una contraseña. La contraseña es trivial, se pone de manera manual en la página web que haces, pero de esta manera controlamos que no todos los alumnos entren a las particiones especiales para que no nos hagan cualquier picia cuando estén aburridos. Y bueno, esta es un poco una imagen en cuanto a la restauración de lo que es el OpenGenesis. Es toda una herramienta web, todo. En este caso hay una selección, esto sería simular una restauración del OpenGenesis de un aula. Le dices restauro, pulsas el botón ejecutar y empieza a salir algo de este estilo, en el cual tú puedes ir visualizando lo que van tardando cada uno de los ordenadores, el estado en el que está, el nivel de transferencia. Si quieres hacer una imagen es lo mismo, vas a un ordenador, lo dejas instalado, te conectas al servidor, cambias el modo de arranque, porque sería el modo de administración, cambias el modo de arranque y se recupera. Y vuelves al mismo estado. A esta configuración, esta pantalla, en la cual te salen pues, la evolución. Y esta es la página que saldría, lo que aparece en el ordenador cuando está en proceso de recuperación. Se ve una pantalla azul así de bonita y, evidentemente, se recomienda no tocar. Y ya está, porque esto ya es entrar en más detalle de lo que es la herramienta OpenGenesis. Muchas gracias, Javier. Si lo veis bien, vamos a dejar si hay preguntas para el final, ¿vale? Porque la cosa va un poquito ajusta de tiempo.